Hola a todos y a todas las que nos escuchan por parte de SIG Celaya. Yo soy Alfredo Acuña. Y en esta ocasión vamos a continuar con estas preguntas que hemos estado haciendo acerca de este problema social, problema de salud, que es pues la adicción. Porque es importante que vayamos metiendo estos temas a nuestra común convivencia, a nuestra conciencia colectiva, porque eso nos va a permitir darnos más cuenta de que es un problema que cada vez está creciendo más, es un problema que nos afecta de manera directa, porque estos individuos que llegan a consumir pues tienen muchos problemas a nivel social, a nivel personal y a nivel familiar. Y nosotros de alguna manera convivimos con todas estas personas y necesitamos estar informados para darles el apoyo, para comprenderlos y también nosotros para cuidarnos de no caer en estos consumos de drogas, porque claro, tenemos nuestros valores, nuestras ideas, nuestra filosofía de vida, pero es cierto que es un problema latente en el que de alguna manera podemos vernos involucrados nosotros o algún familiar. Entonces los invito a hacer conciencia sobre esto y hoy vamos a responder dos preguntas que son algo largas y son importantes de tenerlas a conciencia. Una de ellas es: ¿qué tan importantes son los factores de riesgo en el inicio del consumo de drogas? Ya habíamos hablado un poco en una cápsula sobre esto, pero estos factores de riesgo, ¿por qué son tan preponderantes en este punto de iniciar el consumo o de mantenerlo? O en su caso de poder no dejarlo. Porque bueno, hay muchos tipos de factores de riesgo. Vamos a hablar un poquito de los que son los individuales de manera muy general. Y estos pues tienen que ver con características de nuestra personalidad y con estas conductas aprendidas que vamos tomando de lo que vemos, de los modelos que tenemos alrededor de nosotros. Puede ser la familia, los medios de comunicación, algún amigo, alguien cercano, algún familiar no directo. Entonces todos estos modelos de la sociedad, artistas, etcétera, pues generan ciertos aprendizajes en nosotros. Pero también hay factores, como dije, que tienen que ver con nuestras características personales, y son estos los individuales. Por un lado está la baja percepción de riesgo. Esto es cuando pues, nosotros no tenemos tanta conciencia de los daños y las consecuencias que implica el consumo de drogas. Por ejemplo, el típico que dice: no, pues si yo bebo pues diario 3 copas, pues no voy a tener tanto problema, ¿no? O si como y bebo, pues no va a haber problema. O buscamos como esas pequeñas estrategias en las que decimos: no pasa nada, yo tengo el control, y un montón de cosas, ¿no? Entonces esto es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque entonces la baja percepción de riesgo pues que hace que nos arriesguemos más, que seamos más impulsivos. Otra es conductas agresivas impulsivas, o sea, esta manera de relacionarnos con los demás en el que si sentimos que alguien nos falta respeto o en que si sentimos que algo es injusto, pues reaccionamos sin pensar en las consecuencias, y eso nos va a provocar problemas en nuestras relaciones y por lo tanto pues nos vamos a sentir a lo mejor muy ansiosos o con depresión, porque vemos que lo que pasa a nuestro alrededor pues ya no es tan favorable, y eso es otro factor de riesgo, la depresión y la ansiedad. Cuando sentimos que no, pensamos que nadie nos quiere, que nadie nos comprende, y cuando en el caso de la ansiedad, pues cuando sentimos que no tenemos la capacidad de enfrentar algo, ya sea de manera conductual, o sea, conseguir un empleo, establecer cierta relación, pasar cierto examen, o de manera emocional no soportar algo que está pasando en nuestra vida. También hay una dificultad, por ejemplo, es un factor de riesgo para establecer relaciones interpersonales. Y esto parece muy ilógico, ¿no? ¿Quién no va a saber relacionarse? Creemos que todos tenemos esa capacidad porque pues, todos convivimos con las personas, pero es cierto que hay personas que tienen una dificultad en establecer una relación de amigos, de noviazgo, en comunicarse, en expresar lo que sienten, lo que piensan, por muchas creencias que apoyan esta dificultad. Entonces eso pues, que hace que nos aísla, y la marginación y el aislamiento también son un factor de riesgo en el consumo, porque pues aumenta nuestra percepción, nuestra creencia de que no somos válidos, que no tenemos valía, que no tenemos gran importancia o relevancia en el mundo, ¿no? Y también las dificultades escolares, esto por problemas de conducta, por un abandono escolar,
fracaso, ¿no? Cuando hay personas que llevaban cierto grado de estudio y se salen, entonces ya no encuentran oportunidades laborales que les den el recurso, ya se sienten pues disminuidos porque no tienen los mismos conocimientos que otros, no compiten, y eso va aumentando. Como vemos, estos factores de riesgo pues son de manera individual, pero también hay riesgos familiares. Esta poca claridad de reglas y escasa disciplina, cuando no tenemos una hora de llegada, cuando no tenemos lugares de juego, cuando no tenemos momentos de convivencia, cuando no hay consecuencias de nuestras conductas, pues ahí vamos aumentando este factor, porque entonces no hay un límite y yo puedo hacer lo que yo quiera, y puedo tomar, y puedo beber, y puedo esto, y puedo drogarme, y puedo hacer. Entonces no hay un límite que me ayude a modular mi conducta y adaptarme. Como sabemos, la familia es el primer grupo al que nos integramos de manera natural, y ahí recibimos este proceso de socialización, o sea, nos enseñan las pautas de cómo nos vamos a relacionar, cómo es la manera correcta de actuar, y estos valores y esta moral, ¿no? También están los conflictos familiares, o sea, cuando los padres se agreden o pelean en presencia de los hijos. Otro es la falta de participación de los padres, o sea, que no revisan las tareas, que no conviven, que no hay espacios de juego, de comunicación. Por ejemplo, padres y hermanos consumidores, eso también es un factor de riesgo. La violencia familiar, los golpes y los insultos a niños y adolescentes, pues provocan que estos no se sientan seguros, y sin esa base segura pues van a salir a buscar en otro lugar, en grupos que a lo mejor no son los ideales, y eso también los acerca al consumo de drogas. Ahora también están los factores de riesgo sociales, que es la violencia de manera física y psicológica que vivimos en las calles, en la familia, en la comunidad, en el barrio, en el lugar donde vivimos, y eso nos hace estar de alguna manera pues con conductas desadaptativas y en la defensiva, ¿no? Porque creamos una imagen del mundo, creamos una imagen de lo que pasa a nuestro alrededor, y ante esa imagen que creamos o ese pensamiento pues reaccionamos, ¿no? También corrupción e injusticia, o sea, que no se castiguen las denuncias, que no haya una ley clara, nos sentimos desesperanzados o frágiles y expuestos a la situación. Y otra es pues la disponibilidad de drogas. ¿De qué manera podemos adquirir las drogas? Esto habíamos hablado un poquito, que el alcohol y el tabaco son dos drogas legales y que se encuentran en muchos establecimientos, y eso hace que sea más fácil adquirirlas si así se desea, ¿no? Ahora vamos a internarnos un poco más en esta parte de cómo influyen las relaciones familiares para evitar o propiciar el consumo. Hablamos un poquito de los factores individuales sobre la familia, pero acá pues nos damos cuenta que en la familia es ese lugar donde se mide la calidad de la relación, la comunicación, la expresión de afecto, los valores, pero algo muy importante, la satisfacción de necesidades físicas, o sea, la alimentación, la ropa, pero también psicológicas y emocionales, o sea, esta atención, esta escucha, este apoyo, esta influencia en el autoestima del individuo, y también el sentido de unión y pertenencia entre los integrantes de la familia. O sea, qué tanto estamos cercanos, qué tanto estamos viendo un cambio en nuestra familia, recibimos apoyo, somos escuchados, escuchamos, hay intercambio de afecto, etc. Y entonces pues nos damos cuenta que este grupo es muy importante, y que puede haber situaciones en específico que puedan tener un impacto ya sea positivo o negativo. Aquí vamos a hablar un poquito de lo negativo para señalarlo y hacerlo más presente. Una es, por ejemplo, que los padres asuman actitudes permisivas ante el consumo, o sea, que pues bebe en casa, te dejo, si los hermanos mayores toman y no les pongo el ejemplo, no busco reducir esa conducta. Si yo mismo como padre consumo frente de mis hijos, pues para hacer cualquier actividad como ver el fútbol en compañía de amigos, una carne asada, y entonces digo, bueno, pues es normal beber y fumar, y eso mi hijo pues está proyectándolo, ¿no? Está adquiriéndolo y se da cuenta que pues no hay problema. Otra es desintegración familiar, pues es la falta de apoyo, la violencia verbal, física, constante, etcétera. Otra es la ausencia o falta de creer en las normas, eso lo mencionamos hace ratito. Escaso interés, participación o supervisión de los padres, o sea, con quién te juntas, qué estás haciendo, cómo te sientes, cómo vas en la escuela. Esas preguntas que normalmente se hacen a la hora, por ejemplo, de la comida, pues no hay un interés, y el
el adolescente o el niño pues no se siente parte de nada, siente como que no es visto, no es escuchado, y como dijimos va a buscar en otro lado cómo relacionarse. Mala comunicación, percepción de hostilidad o rechazo del adolescente por los padres. O sea, cuando desmeritamos lo que opina, lo que piensa, lo que hace, las actividades que tiene, sus intereses, sus emociones, pues eso genera un distanciamiento. Sobreprotección, falta de reconocimiento o expresión positiva de pensamientos, afectos, etc. La sobreprotección, o sea, acá estamos hablando de casi que no hay un interés por el hijo, pero la sobreprotección pues hace que no tengamos este sentido de autoeficacia. O sea, yo mismo no puedo resolver mis problemas de la vida porque mis papás lo hacen, y entonces al rato que me enfrente a algo personal, que tenga obligadamente que hacerlo, pues no voy a saber cómo, y eso me va a llevar a sentir que no valgo, que no tengo la suficiente capacidad. Y eso también es un factor de riesgo muy importante y muy presente en el consumo. ¿Qué podemos hacer, pues? ¿Cuáles son los factores a favor, no? Pues son estos: que haya lazos fuertes, afectivos y emocionales, que haya respeto, cariño, aceptación, que se tome importancia, que se aclaren y practiquen las normas contrarias al uso de drogas, que los padres de familia se involucren en las actividades de los hijos, o sea, en los intereses, en los juegos, la escucha activa, o sea, escuchar al otro, en la escuela, en el trabajo, que se intercambien frases y conductas que muestren afectos positivos, que se busque ante todo mejorar la comunicación familiar. ¿Por qué estos les dejé un poco espacio más breve? Porque lo que interesa es saber que sí hay de alguna manera antídotos frente a estos problemas, pero también me quise centrar en esta cápsula que nosotros podamos hacer conciencia. A veces decimos, no, en mi familia pues no hay problema. Y ahora con estos factores que fuimos viendo, hagan un análisis. ¿Qué puedo yo palomear de esto que escuché en mi dinámica familiar? Y entonces a partir de eso saber, pensar, bueno, ¿qué puedo hacer yo para, si es que no puedo contribuir mi familia, no repetirlo, ¿no? Darme cuenta de estos patrones, como esto sí tiene una influencia en el consumo de drogas. Así vemos que el consumo de drogas no es un problema aislado, sino multifactorial, y que muchos de estos factores se interrelacionan. Espero que esta información les pueda funcionar. Estaremos continuamente hablando de estos temas, sobre todo para, como les dije, hacerlo más consciente, tener más presente la información y la urgencia de tener especial cuidado con esto y de apoyarnos entre nosotros como sociedad. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en una nueva cápsula.